Ocho compañeros, ocho compañeras, espero que estén muy bien, que hayan tenido una bonita semana, una bonita tarde y una bonita noche. Quiero decir de que muchas gracias por suscribirse a mi canal, por apoyarlo, por seguirlo difundiendo siempre. Y también quiero decir de que muchas gracias por llegar a los 100 suscriptores y muchas cosas más. Espero que vayan a la caja de descripción y sigan mi canal de Facebook, de Twitter, de Instagram y de otra cosa más que tenemos ahí. Y el de hoy vamos a hacer algo interesante, vamos a recordar o hacer otro pequeño homenaje a un gran otro líder de Albania, que exactamente se conmemoran 36 años de la muerte física, de, pero de su elevación a la eternidad en el mundo físico y también en el terreno socialista. El gran hombre albanés Enver Hoxha, el único hombre que siguió a Stalin y que también luchó por el revisionismo de Nikita y que también fue el que mantuvo leal a Stalin y así lo fue hasta su muerte de él. Y también fue el que se mantuvo leal a China comunista sin importar nada. Pero China le dio espalda a Albania y también fue el primer presidente en declarar a Albania como país atea y fue el que cerró mezquitas y muchas iglesias. Y también recordamos cuando murió, su tumba no tiene ninguna simbología religiosa o algo sobre el Islam, cosas así. ¿Por qué tenemos que recordar a Enver Hoxha? ¿Por qué tenemos que mencionar a este hombre que la mayoría ni conocen o que desconocen y apenas lo están conociendo? ¿Por qué tenemos que ver lo que hizo? Yo siento que muchas personas se han hecho estas preguntas, aunque no las podemos responder en estos momentos, por lo menos vamos a aclarar algunos puntos sobre él. ¿Quién fue Enver Hoxha? Enver Hoxha o Hoxha nació en Groskrastra 1908 y murió en Tirana el 11 de abril de 1985. Dirigente comunista de Albania, estudió en París y se afilió al Partido Comunista Francés. En el año 36 regresó a Albania, donde organizó la resistencia armada contra la ocupación italiana y creó el Partido de los Trabajadores Albaneses en el 41 y en el 44 recibió la presidencia del gobierno y dirigió el Ejército de Liberación Nacional que ocupó las ciudades cuando se retiraron los alemanes. En el 46 proclamó la República y expulsó al rey Zog. Fue admirador de Stalin, imitando su culto a la personalidad. Favoreció la ruptura con Yugoslavia en el 48 y contra la Unión Soviética en el 61 y el acercamiento a China hasta el 78. Y esto es lo más básico de este líder albanés. Ahora abordaremos todo lo más importante. Vamos a recalcar algunas cosas sobre él. Enver Hoxha se afilió al Partido Comunista Francés durante su época de estudiante en Francia. Regresó a Albania en el año 36 y participó en la oposición del régimen Rey Zog I en la invasión italiana en el año 39. En el 41 organizó el Partido Comunista Albanés, que dirigió la resistencia contra la ocupación italo-alemana. La retirada de Alemania derrotada en la Segunda Guerra Mundial 1939 y 45 le permitió formar un gobierno provisional que derrocó al Zog I 1944. Eliminó a las fuerzas no comunistas y bajo la influencia de la vecina Yugoslavia e instauró en Albania un régimen socialista de un partido único en el año 46. En estrecha sintonía con Stalin, Hoxha aprovechó la ruptura de Yugoslavia de Tito con el régimen soviético para romper a su vez con Yugoslavia y reforzar su control sobre el partido y depurándolo los elementos supuestamente titiistas en 1948. Más tarde rechazó la desestabilización y la apertura que introdujo Khrushchev en la Unión Soviética, y así rompiendo con aquel país en 1961, también abandonando el Pacto de Varsovia en el 68 tras la invasión soviética en Checoslovaquia. Desde entonces cerró su país y todo contacto con el exterior, convirtiéndolo en uno de los regímenes comunistas más rígidos y atrasados del mundo. En política exterior sustituyó la protección de la URSS con el alineamiento con la China, con la que sin embargo rompería también cuando Mao Zedong estableció relaciones con Estados Unidos en 1978. Aunque renunció a la jefatura del Estado y del gobierno del 81, siguió controlando el poder hasta su muerte desde la jefatura del partido. ¿Por qué se rompió las relaciones con la Unión Soviética? La ruptura albano-soviética se refiere al empoderamiento de las relaciones contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular de Alemania, que se introdujeron en el periodo del 55 al 61. Como resultado,
como resultado del acercamiento del líder soviético Nikita Khrushchev con Yugoslavia, junto con su importante discurso secreto y las políticas posteriores de desestalización, incluyendo esfuerzos para ampliar políticas en Albania, como estaba ocurriendo en otros estados del bloque oriental en el momento. El dirigente albanés Enver Hoxha percibe ciertas políticas de Khrushchev como contrario a la doctrina marxista-leninista y se denuncia a Stalin como un acto oportunista destinado a legitimar el revisionismo en el movimiento comunista internacional. Esta ruptura ocurre en el contexto de la división más grande entre China y la URSS. La ruptura albano-soviética culmina con la ruptura de las relaciones en el año 61. Pero una cosa que mencionamos en estos momentos fue, ¿qué es el discurso secreto? Acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias, conocido popularmente como el discurso secreto. Es una famosa intervención política del soviético Nikita Khrushchev durante el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, o PQS en sus siglas. El 25 de febrero del 56, en él se denuncia los brutales crímenes de Stalin y la represión durante la llamada Gran Purga. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, es el primer ejemplo de autocrítica sobre la forma en la que se debe conducir la vía hacia el socialismo desde el Estado. Este discurso significa la ruptura de la línea oficial del partido con los postulados reflejados en el llamado estalinismo, de manera que se intentó regresar al PQS a su leninismo oficial e inicial, repudiando el culto a la personalidad y en especial el culto a Stalin. Su nombre lo adquiere de la sección en la cual fue pronunciado, ya que era una sesión reservada en la cual no participaron los invitados extranjeros del Congreso. Además, su texto original solo fue publicado en su totalidad en la Gaceta Oficial del Comité Central del partido, y fue publicado el 3 de marzo del 89, como producto de la apertura realizada por Gorbachev en el proceso conocido Glasnost. Esto generó una gran furia en Enver Hoxha, y esto fue que en el 61 rompieron los lazos con la URSS, y esto fuera el inicio del apodo que le puso el mundo a Albania, la Corea del Norte de Albania. Hasta el 23 de noviembre del 49, después de la Gran Revolución China, Mao vio lo que pasaba con Enver y el gobierno de Nikita. Mao hace relaciones diplomáticas con Albania. Esto generaría que Albania dependería de China. Por ejemplo, darle herramientas, préstamos, darle contratos, darle autos y hasta literalmente darle papel de baño. La ruptura sino-soviética es el nombre que recibió la crisis en las relaciones entre la República Popular de China y la Unión Soviética, que comenzó a finales de la década de los años 50 y se intensificaría durante la siguiente década. Las causas de la ruptura entre dos grandes potencias comunistas se debían a los distintos intereses nacionales de ambos países, y sobre todo el alejamiento sobre su interpretación del marxismo-leninismo, mientras que el líder chino Mao Zedong prefería mayor beligerancia hacia los países capitalistas, maoísmo. El gobierno soviético orientó su política a una coexistencia pacífica con estos países, por lo que Mao y el Partido Comunista de China acusaron a la URSS de revisionismo. La ruptura provocó una fractura sin precedentes en el movimiento comunista internacional y abrió el camino al establecimiento de relaciones con Estados Unidos y la República Popular de China, según Lorenzo Lichtin. La ruptura sino-soviética fue uno de los eventos claves de la Guerra Fría, y a la altura de los otros acontecimientos como la construcción del muro de Berlín, la crisis de los misiles o la guerra de Vietnam. Después de todo esto, Albania se convirtió en un país aislado y también un país que costaba ser visitado por extranjeros, y muchos decían que los extranjeros le pagaban para que fueran a Albania. No tengo duda, pero tampoco pruebas. Y después de eso, Albania comenzó a crear búnkeres por si iniciaba una guerra nuclear entre países capitalistas y socialistas. Ahora vamos a pasar a un tema muy interesante, que sí me parece muy raro, o hasta muy extraño sobre los últimos años del gran líder Enver Hoxha. La última etapa de Hoxha estuvo marcada por los problemas de salud como consecuencia de una diabetes que padecía desde largo tiempo. A finales de 1973 ya había sufrido un infarto al miocardio de que él nunca se pudo restablecer, lo cual lo llevó a preparar su sucesión a favor de Ramiz Alia. Aunque trató de mantenerse al frente de la Secretaría General,
pero en 1983 tuvo un derrame cerebral que le hizo pasar a un segundo plano. Durante 2 años permaneció postrado en una silla de ruedas, bajo la atención de un equipo de médicos franceses, por lo que redujo al mínimo sus apariciones públicas. Y el 9 de mayo de 1985 fue ingresado al hospital de Tirana, con un cuadro de fibrilación ventricular. Pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, Enver Hoxha falleció en la mañana del 11 de abril, a los 76 años. 4 días más tarde, las autoridades albanesas oficiaron un funeral de Estado y su posterior entierro en el Cementerio Nacional de los Mártires de Albania, pero en el 92 fue trasladado al Cementerio Civil de Shara. Ahora, después de esto, vamos a hacer un pequeño resumen, o mejor dicho, su legado. Tras la muerte de Hoxha, Albania se mantuvo bajo un sistema comunista hasta el 91, aunque Ramiz Alia prometió en el funeral que Albania siempre será fuerte, siempre roja. El nuevo primer secretario tomó medidas liberalizadoras para solventar la crisis económica, incluyendo una tímida apertura internacional. En un principio no conllevó una relajación a la censura o a la represión social, de modo que las revoluciones del 89 en el bloqueo del Este tuvieron escasa repercusión. Sin embargo, en abril de 1990 hubo protestas espontáneas en Shkodër, que se extendieron al resto del país y en las que se reclaman mejoras en la calidad de vida, libertad individual y poder emigrar. Y el 11 de diciembre de 1990, Alia confirmó la celebración de elecciones democráticas pluripartidistas. Este anuncio no tuvo las protestas de la oposición y de los movimientos estudiantiles, con episodios reseñables como el derribo de la estatua de Hoxha en la plaza de Schaumburg. Si bien el PPSH ganó las comisiones de marzo del 91. La situación del país era crítica por la inflación, el índice de desempleo y el flujo masivo de albaneses al exterior. Así que Alia renunció al poder a los 3 meses del poder. El PPSH fue disuelto el 11 de junio en 2 partidos distintos, que son el Partido Socialista Socialdemócrata, liderado por Ramiz Alia, y el Partido Comunista Hoxhista, encabezados por Hizmi Isoshi. Las elecciones parlamentarias del 92 depararon la victoria del opositor Partido Democrático de Albania, lo cual confirmaba el final de la era comunista. El sistema comunista de Albania ha cambiado por completo desde la muerte de Hoxha. Su sucesor inició tímidas reformas estructurales para modificar la economía centralizada desde los años 1990. Con la instauración de la democracia se ha encaminado a un sistema capitalista equiparable al resto de Europa, con privatizaciones en la industria y en la agricultura, control del déficit y una reforma completa al sector financiero. Por otra parte, ya se han eliminado restricciones al comercio internacional. Ahora, voy a dar una pequeña conclusión, porque literalmente hay muchas cosas que podemos decir sobre este gran hombre. ¿Qué más podemos decir sobre este gran hombre? El único que se mantuvo fiel al pueblo albanés, y sin importarles nada, le valía que lo que le viniera. Él siempre se mantuvo fiel y lo más importante, se mantuvo a la idea de Stalin y se mantuvo fiel a su patria, y él nunca se fue de su nación. Y él fue de los pocos en seguir a su patria y no la vendió al revisionismo sionista y al revisionismo de Nikita y de otros traidores. Enver fue leal a su patria y lo dejó mejor para su nación, y fue de los pocos en decir la verdad en la cara de los traidores y vendedores de la nación y decirle todo a esos traidores del socialismo. Ellos son los que han sido generadores de este socialismo, que no podemos llamarlo socialismo, porque el socialismo no es defender a los camaradas que han hecho a favor del LGBT, como decía el camarada Stalin, ser homosexual es ser contradictorio a la revolución. Hay que ir a la verdad del verdadero socialismo, ir a mano con los compañeros obreros, con los campesinos, no ir a protestar a un Starbucks, a un McDonald's y pedir ser CEO. No podemos decir eso. Aunque estoy algo en contra de unas ideas sobre Tito y algunas ideas y su movimiento que trajo a Yugoslavia, pero eso se sabrá en otro video.
tú fuiste ese líder socialista que pocos te conocen y que también existe un pensamiento en donde se basa en tus ideas, en tus libros y en tus discursos. Eso se llama el jochaísmo. Y eso se mantiene en el marxismo-leninismo y en las ideas de Stalin y de otras cosas más. Lo que quiero decir sobre Enver Hoxha es de que Enver Hoxha fue de los pocos partisanos, de los pocos líderes militares que defendió a Albania, que se mantuvo fiel sin importar lo que le viniera. Él se mantuvo fiel a su patria de Albania. Él siempre le fue leal a sus pensamientos, ideales, a todo lo que él hiciera. Albania está siendo mejorado, pero las ideas de Enver Hoxha están en cada corazón de Albania, de cada corazón de niño de Albania, de cada mujer, de cada abuelo, de cada abuela. Enver Hoxha nunca va a morir. Cuando literalmente Enver Hoxha murió físicamente, pero Enver Hoxha sigue viviendo en el corazón de cada estudiante comunista o socialista, de cada estudiante de izquierda que lee sus libros, que lee sus reportes contra las demandas, contra todo lo que ha hecho, contra todos los que han hecho el mundo capitalista, contra el golpe de estado que le pusieron al camarada Salvador Allende. Y me quiero despedir con una frase de Enver Hoxha. El enemigo libra su lucha en todos los sentidos. Nos combate tanto en lo ideológico como en lo económico y en lo político. Enver Hoxha. Les quiero decir que muchas gracias por apoyarme, por difundir mis videos, por seguir apoyando cada día más. Y les quiero decir salud y victoria para todos.